Pues con el colectivo, aparte de ser un colectivo que desde hace muchos años valoro, respeto un montón y son de referencia para mí, bueno, formo parte de él. En primer lugar, yo pertenezco al colectivo LGTBI, soy homosexual. Y en segundo, conexión pues desde que era pequeño, ¿no? En la familia siempre ha habido amigos, amigas, con los que cuando era pequeño he podido relacionarme con diferentes orientaciones sexuales y desde que era pequeño pues he tenido el placer, la ocasión de poder ir conociendo poco a poco el colectivo. Pues sinceramente ninguna, prácticamente ninguna. Habré ido a un par de manifestaciones en las que ellas se manifestaban, pero relación directa ninguna. Y quizás la más próxima es la concentración que hubo el otro día a raíz de la muerte de Samuel. Pues yo no formo parte del colectivo LGTB, yo soy cis y heterosexual, pero tengo numerosos amigos que pertenecen al colectivo y por lo tanto tengo una relación medio cercana con el mismo. Bueno, como casi todos los colectivos, cuando se junta la gente es para unir fuerzas, para visibilizar sus faltas, ¿no? Sus carencias. Me parece un colectivo muy diverso y muy reivindicativo. La verdad es que me gustó mucho lo que vi el otro día en la Plaza del Carmen, la diversidad. Y no sé si es real la impresión que me dio, pero pienso que representan la diversidad del género humano, sobre todo hoy que nos podemos permitir ser un poquito más quienes somos. El colectivo representa muchas cosas al final del día, porque realmente más que un colectivo hay muchísimos colectivos, pero el ente común que conforman todos ellos al final es el concepto de cambiar los conceptos que tenemos de género en la actualidad, en lo que se espera de cada uno, y derivado de esto, las sexualidades, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, con el cambio del concepto de género también cambia qué es aceptable dentro de la sexualidad y se entiende que todo al final es aceptable dentro de esto. Para mí, el colectivo LGTBI representa lucha, representa descaro y representa el enfado de un montón de gente que está harta de sentirse diferente por la persona con la que quiera acostarse. Es un colectivo de gente que se siente diferente y que con el tiempo nos han hecho sentir diferentes. Entonces para mí representa la posibilidad de vivir en igualdad, en diversidad, con una sexualidad sana, con una vida feliz y el camino para ello. Para mí, el colectivo LGTBI representa la oportunidad hacia muchas personas de acercarse al colectivo, le pone nombre a estas identidades sexuales o identidades de género, le pone nombre, existen y ayuda, facilita, acerca esta identidad a todas las personas. La libertad de poder ser como eres, tanto en la vida pública como en la vida privada, y que nadie te juzgue por ello y ni sufras ningún tipo de discriminación por tu identidad. Conozco a muchos miembros de este colectivo, pero los conozco muy a nivel personal y ya te digo, son relaciones personales, no hablamos prácticamente de sus reivindicaciones. Y la gente que conozco es de muy diferente índole. Pues, bueno, ya sabes, trans, un par de ellas, gente gay conozco más, incluso familiares. Bueno, quizás, fíjate, yo
pienso que el hecho de no hablar del tema hace que lo tengamos, por lo menos en nuestro entorno, muy normalizado, ¿no? Muy integrado. Entonces, a no ser que ocurran cosas como la que ocurrió hace poco con este chico, pues entonces sí que hablamos, sí que hay una indignidad y un coraje y una frustración, pero normalmente no, es un hecho que somos diversos y que nos relacionamos como tales, por lo menos en mi entorno. Pienso que conozco bastante sobre el colectivo, tanto sobre la cultura, lo que es la cultura menos conocida, porque al final, de nuevo, como he mencionado previamente, hay muchos grupos, muchos colectivos dentro de esto, y muchos de ellos tienen culturas muy propias, porque tienen ya muchos años, tienen culturas muy cerradas y demás. Y yo creo que en ese sentido conozco bastante porque he estado en muchos de esos grupos, me he metido, he estado con mucha gente, he ido a muchas manifestaciones, mucho orgullo, mucho y demás, y ya conozco en general bastante lo que es tanto la cultura como las reivindicaciones, como todo lo que busca el colectivo. Pues del colectivo conozco siempre todo lo que pueda conocer, no sé, o sea, no puedo conocer 100% porque hay tanta diversidad que nunca lo puedo conocer a tope, pero conozco los participantes de ese colectivo, quienes los forman, conozco quiénes lo organizan, quiénes lo dirigen, pero quiénes se pueden sumar. Conozco también, cuando hablamos del colectivo LGTBI, se pasa bastante por la cabeza, por desgracia, el tema de la fiesta que provoca la Semana del Orgullo en las diferentes capitales. Pues, como he dicho antes, conozco a numerosas personas que pertenecen al mismo y también tengo lazos bastante cercanos y conozco bastante bien la teoría y las reivindicaciones que están haciendo últimamente. Pues del colectivo conozco muchas cosas, ¿no? Conozco el motivo de su creación, conozco los motivos que nos hacen seguir saliendo todos los años. Fundamentalmente, la reivindicación es que lleguemos a normalizarnos. Quiero decir, que el hecho de salir del armario no sea un drama ni un aquí vengo yo a salir, sino desde que muy pequeñito o pequeñita, o ni siquiera un momento en el tiempo, quiero decir, es mejor a esta edad o a la otra, sino cuando una persona sienta cómo es, se exprese y encuentre un eco positivo a su alrededor. Cuando consigamos eso, creo que todo lo demás vendrá por su propio peso. Quizás la principal reivindicación sea eso, ¿no? Una visibilización normal de este tipo de asuntos. Hombre, las reivindicaciones, al final del día, son que no nos maten por la calle principalmente, y luego ya el que haya libertad para ser lo que seas, para presentarte como te quieras presentar. Ya no solo realmente solo para la gente que es gay, para la gente que es trans, para la gente que pertenece directamente al colectivo, pero incluso una persona cis, realmente el colectivo también busca que esa persona tenga la libertad de vestirse como quiera, de ser lo que quiera, de actuar en su pareja como quiera. Realmente es una libertad para todo el mundo, para ser, y una seguridad dentro de esa libertad para que no tengas miedo de que eso te mate por la calle, como viene ocurriendo. Las reivindicaciones. Es tan simple como que podamos vivir sin tener que dar ninguna explicación extra, ninguna explicación añadida que no tenga que dar a una otra persona, simplemente por el hecho de nuestra identidad sexual, en mi caso, identidad de género, en otros casos. Cualquier actividad de más que tengamos que hacer, justificarnos o simplemente explicar, la reivindicación es que no exista eso, que todo sea como si
como si de un grupo no minoritario habláramos. Y eso pues implica desde poder sentir, o desde poder identificar si te gusta un sexo, si te gusta otro sexo, desde poder decírselo a tus amistades, desde poder salir a la calle a comprar, desde... Se están centrando bastante en la visibilidad de las personas trans, tanto no binarias como transbinarias, y en la visibilidad del colectivo bisexual, que últimamente está siendo, bueno, últimamente no, siempre ha sido visto como una fase, pero realmente es una sexualidad completamente válida. No solamente pivotan con respecto a la libertad de expresión o a la libertad de vestimenta o la libertad de relación. Las reivindicaciones del colectivo son injustas, es decir, estamos pidiendo libertad, vivir siendo como somos. Ni lo elegimos, ni lo condicionamos, ni lo ponemos en duda, simplemente somos así. Hombre, son bastante necesarias. Con eso simplemente pregúntale a cualquier persona del colectivo si ha tenido en algún momento que haya tenido miedo, que haya pensado que le iban a atacar, que iban a agredir, y te vas a dar cuenta de que son más necesarias, son igual de necesarias hoy en día que eran hace 10 años, que eran hace 20, porque a día de hoy siguen matándonos. Por supuesto que son necesarias hoy en día. Sí, como he dicho antes, seguimos teniendo que dar una explicación extra sobre nuestra sexualidad. Tenemos que decir que no somos heterosexuales. Por supuesto que lo son y lo van a seguir siendo mientras que haya gente, como pasó en Galicia hace poco, que muera por agresiones homosexuales, o haya gente que sea discriminada de sus centros de trabajo por ser transgénero o por no sentirse cubierta por esta visión judeocristiana que tenemos del género y de la sexualidad. Por lo tanto, mientras que eso exista, va a seguir siendo necesario que haya un colectivo LGTB que defienda los derechos de estas personas. Es necesario reivindicarlo todos los días porque, como he dicho antes, es una lucha injusta. Es una lucha de los grupos minoritarios con respecto a los demás grupos. Que sumando los grupos minoritarios nos encontramos con que somos el grupo más grande que hay. De hecho, el grupo más diverso. Por eso, claro, que hace falta reivindicarlo y hace falta hacerlo más fuerte y más profundamente, claro. Pues porque todavía nos queda mucho camino que recorrer. El hecho de que en mi entorno, como he dicho antes, la cosa esté más o menos normalizada y podamos hablar del tema o no hablarlo, no es lo que pasa a nuestro alrededor ni en nuestra sociedad, por más que hemos avanzado mucho. Si yo recuerdo cómo era cuando era joven, salir a la calle manifestándote como eras diferente era arriesgar tu propia vida. De hecho, han quedado por el camino mucha gente que se ha quedado, bueno, pues con palizas y con su propia muerte, ¿no? Hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho por recorrer, mucho. Pues sobre todo la discriminación y la falta de conocimiento. O sea, lo que le pasa a mucha gente del colectivo, creo yo, desde mi punto de vista, es que se enfrentan al desconocimiento constante de la gente en su día a día. La gente no es mala, la gente no quiere discriminar porque seamos personas malas, es simplemente porque no hay conocimiento sobre lo que es una persona transgénero o lo que realmente siente una persona homosexual o lo que realmente siente una lesbiana. Ese conocimiento no está en la ciudadanía, en el discurso general, y por lo tanto es necesaria una educación que desde muy pequeños nos enseñe esas distintas cosas que son necesarias para que la vida de esta gente sea menos sufrida. Te encuentras problemas como que el primer problema, que a tus familiares más cercanos
no les haga gracia, les gustaría más que no fueras así. Empezando por los familiares cercanos, que en los familiares cercanos hay personas mayores y bueno, no a todo el mundo, pero es la primera barrera con la que te encuentras. Antes de esa está el no saber ni qué eres, ¿sabes? No que tú seas, o sea, tú no, o sea, tú puedes ser súper respetuoso con el colectivo LGTBI y defenderlo, pero no llegas a pensar que puedes ser tú, no te lo llegas a creer, porque aunque tú lo defiendas, no lo ves en la familia o no tienes amistades tan cercanas, entonces no te haces la idea de que pueda ser. Entonces ese es el primer problema, la familia, las amistades. Alguno que, bueno, que pueda, no sé, decirte, bueno, con eso estoy de acuerdo, pero luego, o que te venga con estereotipos, las típicas bromas que piensan que son bromas entre colegas y, o sea, son bromas homófobas, pero son bromas que hacen con total normalidad. Yo pienso que los problemas que tiene el colectivo más habituales residen en la infancia, cuando la identidad sexual empieza a desarrollarse y estos sentimientos pues empiezan a ocasionar problemas en nosotras y en nosotros. Sin saber qué significan, no teniendo un feedback positivo por el resto de la sociedad, no encontramos ese sitio, no nos lo dan. Entonces pasas mucho tiempo de tu vida queriendo encajar en unos perfiles, unos estereotipos que te dicen que son los tuyos y intentas imitarlos desesperadamente para poder encajar. Llega un punto en el que te das cuenta que efectivamente no encajas y no deberías haberlo hecho. Pero es a lo que te lleva. Todos esos años y todo ese tiempo que has invertido en querer encajar y en querer ser lo que el mundo te pide, los pierdes, los desperdicias. No eres tú, no has desarrollado toda esa sexualidad que podrías haber hecho como cualquier otra persona normal. Y todo lo que eso conlleva, es decir, pues agresiones en el colegio, suicidios en el colegio, malos entendidos en casa, que tus papás o tus mamás te echen de casa. Esos son los problemas más graves y más profundos que tiene el colectivo. Aquí realmente depende de cómo definas habituales, porque hay problemas que se dan de forma muy común y hay problemas que son muy graves, que a lo mejor no se dan tanto, porque quiero decirte, no es que maten a todo el mundo en la calle, pero con que ocurra 2 veces, ya son demasiadas veces que ha ocurrido el que se carguen a alguien por la calle, y no han ocurrido solo 2 veces, lamentablemente. Igualmente, tomando habitual en el significado más típico de que sea constante, sea una cosa a la que se encuentra todo el mundo, diría que es el rechazo de la familia, el que la familia no quiera aceptarte, te eche, derivado de esto, el que la sociedad no sea capaz, la gente que te encuentras por la calle, la gente que te trata en el banco, por ejemplo, esto se da más en el caso de personas trans que son por lo general más visibles en su día a día, pero que no te quieran tratar con el respeto que te mereces, porque te vean de una forma extraña, te vean como un ente, te vean solo desde la imagen de propaganda que se ha esparcido a gran escala sobre lo que es las personas trans y que sea difícil tratarte con derechos humanos, tratarte con respeto, tratarte como te mereces que te traten, que diría que es lo más habitual, aparte de la familia. No sé si son los más habituales, pero te voy a decir los que a mí me hacen más dolor. Y es los chicos y las chicas que están en la escuela, que están en el instituto, que son víctimas de bullying, que son víctimas de la invisibilización por parte de sus profesores, de sus profesoras, de sus maestros. Son víctimas de la negación de su propia familia por su condición de homosexuales o de lesbianas o de lo que quiera que sean, de su diferencia. Esto es lo más sangrante de todo.
Quizás cuando somos mayores tenemos más capacidad para encajar el ninguneo o la falta de oportunidades por ser quien eres, ¿no? Y puedas gestionarlo un poco mejor, pero cuando se es niño o niña, eso es sangrante, eso es muy doloroso para mí. Pues como sociedad lo que tenemos que hacer es... Yo hay muchas veces que hay ciertas cosas del colectivo LGTB que no entiendo en un primer lugar. Me las explican y no las entiendo. Y eso creo que le pasa a todo el mundo. Pero que tú no las entiendas no significa que la otra persona no merezca sus derechos y no merezca ser respetada como persona. Por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer como sociedad es, vale, hay que respetar a todos los seres humanos y hay que respetar sus derechos humanos. Si quieren que le dirijamos la palabra con la E, lo haremos. Si quieren que le dirijamos en femenino, le hablaremos en femenino. Si quiere traerse a su novia a cenar y quiere besarse en público, puede hacerlo igual que el resto, aunque tú no lo entiendas. Y luego el segundo paso ya pasa por las administraciones públicas y es lo que he comentado antes de la educación. Pasar de no entenderlo y respetarlo a entenderlo. Entender que hay diversidad en nuestra sociedad fuera de los cánones judeocristianos y que puedes amar a una persona de tu mismo sexo o que puedes identificarte con el género contrario, como se suele decir entre muchas comillas, porque no es así realmente, o puedes ser no binario, hay un gran abanico de identidades fuera de los cánones que tenemos normalmente establecidos que son completamente válidos. Bueno, la sociedad lo que debería hacer es escuchar a estas personas, acercarse a ella de manera psicológica, conocer sus problemas, conocer las reivindicaciones que tienen, y eso se hace con mucha información y a veces sí que hace falta que la persona, o sea, no le va a llegar la información sola, ni le va a llegar la empatía con el colectivo sola. A veces se necesita buscar esa empatía, buscar los problemas, conocerlos. A ver, la sociedad diría que es al final el ente, en cierta manera, que da, no del que surgen los problemas, pero el que le da la forma en la cual se dan en la actualidad. Al final, el origen de los problemas es la cultura, pero luego la sociedad coge esa cultura y la aplica. Por lo tanto, la sociedad al final sería la que provoca que la imagen que tenemos de las personas trans, por ejemplo, sea la que tenemos. Es lo que provoca que estemos como tal. La administración pública, diría que a grandes escalas, quitando problemas más específicos, no es culpable de las cuestiones más administrativas, la administración pública al final, pero no es culpable directamente del asesinato de personas. Eso al final es la sociedad. La administración pública debe de hacer para evitar eso, debe de ser una fuerza que intente mover la sociedad hacia un punto mejor. No se debe permitir que se eche para atrás, pero al final es tema de la sociedad es la que debe cambiar. La administración pública puede hacer lo que puede hacer. La sociedad tiene un papel muy importante, que es hacer un viaje introspectivo, conocerse a sí misma y librarse de prejuicios. Buscar qué es ser feliz para ellos, leyendo, viajando, experimentando, amando, fluyendo, abrazando, para poder así entender lo que es el colectivo. Bueno, las instituciones, voy a empezar por ahí, tienen que tomar cartas en el asunto. Tienen que legislar, tienen que normalizar, tienen que atender a las víctimas, tienen que articular sistemas de prevención, tienen que educar en la diversidad, en la coeducación, en la afectividad, en la gestión de nuestras propias emociones, en asertividad. Ahí nos queda un montón de camino a recorrer. Y la sociedad creo que va por delante de las instituciones. Creo que la sociedad, aparte de ciertos grupos retrógrados que ahora son más famosillos, pero yo espero que sea un famoseo efímero, creo que la sociedad empieza a entender de una forma honesta que
que somos diversos, que todos tenemos derecho a expresar nuestra condición libremente, que debemos ser respetuosos unos con otros y que estamos en un camino muy positivo. Yo quiero ser positiva a esos niveles y espero no equivocarme. Para empezar, el colectivo LGTBI es muy amplio, nadie le pone barreras, es decir, es la diversidad, cualquier diversidad está bienvenida, desde la que la practiquen más personas hasta la que menos, cualquiera es bienvenida. Entonces, al ser tan abierta, también es tan abierta como abstracta, entonces tú puedes ir al colectivo, puedes informarte allí, puedes coger las ideas que más te gusten, puedes no coger las ideas que menos te gusten, las ignoras, puedes participar, puedes no participar, puedes reivindicar o no, es decir, es un sitio de apoyo, un colectivo en el que tú te puedes refugiar, en el que puedes informarte y bueno, ya está, si te apetece entrar y puedes entrar, no hay obligaciones ni límites respecto a eso. Las personas que no se sientan identificadas con el colectivo LGTBI, bueno, es que no creo que haya otra interpretación, ¿no? ¿Qué interpretación hay más? Que no se sientan identificadas, ¿por qué? Porque hay personas, entiendo, que digan que no entienden, ¿no? El colectivo LGTBI, que no lo entienden. ¿Y qué les diría a esas personas? Joder, es que no lo sé. Bueno, quizás la empatía es la clave. Si tú conocer a personas, conocer a muchas personas que te cuenten su vida, que conozcas lo parecida que es vuestras vidas, vuestros problemas de parejas, y darse cuenta que sin más, que es una persona como él, pero lo que pasa es que no le gusta su sexo o que no se siente como el sexo que tiene. Pero no sé dónde está el rechazo. Vamos, yo creo que en cuanto haya empatía, en cuanto haya cercanía con el colectivo, es imposible que haya rechazo, la verdad. Le daría el consejo de que leyera más sobre el colectivo y sobre las razones por las que le da rechazo. Porque en una gran cantidad de los casos ese rechazo hacia el colectivo no es resultado de realmente relaciones específicas con el colectivo, sino de una propaganda absoluta que esas personas reciben de lo que quiere, de lo que busca el colectivo y que se les vende que el colectivo busca, vamos, por poco vamos follando árboles. Pues. Les diría que buscaran más información sobre el colectivo al final y que vieran que, primero de todo, no es un ente común, porque un orgullo crítico tiene muy poco que ver con lo que es un orgullo más mayoritario, que a su vez tiene poco que ver con otros grupúsculos, etcétera, etcétera. Pero le diría que leyera, que se planteara por qué no quiere identificarse, cuáles son sus problemas y viera si hay algún grupo el cual sí tiene en cuenta esos problemas y sí está de acuerdo con él en esos problemas, porque seguro que va a encontrarlo. Eso es algo... Siempre hay un grupo al final, aunque todo sea una familia muy grande, acabas perteneciendo a un grupo más pequeño que es el que representa tu ideal más concretamente. Que no tenga miedo, que hay mucha gente como esa persona que siente lo mismo, que siente el mismo miedo, que siente la misma soledad y que estamos todas juntas, todos juntos en esto. Es muy importante que ese mensaje llegue para que nadie llegue al punto de quitarse la vida y sienta de verdad que hay gente que ha pasado por lo mismo y que siente exactamente lo mismo que esa persona, que por favor contacte con alguien del colectivo porque automáticamente va a ser arropado, va arropada y va a notar el cambio. Que se lo piense. Bueno, mis respetos por esta gente, que todos y todas somos hijos de los que nos precede, de nuestra larga trayectoria en la historia de la humanidad. Es lógico que cuando se ha vivido generación tras generación con el rechazo a lo diferente,
con el prototipo eclesiástico de Adán y Eva, familia ejemplar, celular, y cuando has recibido esto después de tantos siglos, es lógico que en tus genes haya una impronta de rechazo a lo que es diferente. Entonces, mi respeto. Pero yo les diría a estos agentes que sean un poquito más flexibles y abiertos, aunque sea solo para sí mismos. No tienen que ir propagando, ni tienen que ir reconociendo, ni nada. Solo que en la intimidad se plantee si cabe una sociedad más diversa, más respetuosa. Y si la respuesta es sí, pues fíjate, manzanita boquerón. Pues yo diría que dejase de ver el colectivo LGTB como un ente homogéneo. Es verdad, porque esto lo hace mucho la derecha, que siempre sacan un tuit de una opinión muy minoritaria o de alguien que ha dicho una barbaridad y dicen, bueno, esta es la representación de lo que piensa el colectivo LGTB hoy día. La derecha se le da muy bien eso, o sacar una declaración fuera de contexto, esto es lo que piensa el colectivo LGTB. El colectivo LGTB es súper diverso en sus opiniones, hay quien está a favor de la gestación subrogada, hay quien está radicalmente en contra. Te quiero decir, no puedes representar mediante la opinión de uno la identidad de todos y por lo tanto seguramente podrás entrar en ese colectivo, porque al fin y al cabo tu sexualidad y tu identidad de género forma parte de ese colectivo. Por lo tanto, tienes que entender eso y tienes que entender que tú puedes formar parte de esa diversidad y que no hay una doctrina muy fija de lo que tienes que pensar y solo tienes que respetar a los demás. Si haces eso ya puedes entrar en el colectivo LGTB. Y a una persona que siente rechazo por el colectivo, lo único que me gustaría decirle es que no somos diferentes, tenemos los mismos problemas. Nos pasa por la mente qué será de nuestra carrera, qué será con nuestros estudios, con nuestra familia, con nuestra pareja. Nos preocupa nuestro dinero, nos preocupa nuestra salud, nos preocupa nuestra soledad, nuestras relaciones, nos preocupa nuestra casa, nos preocupa el futuro de los demás, igual que cualquier otra persona. Es que nuestros problemas son exactamente los mismos. Simplemente vivimos una sexualidad muy, muy sana y muy libre. Le diría que, yo qué sé, que se informe, estudie, que salga, que viaje, que lea, no sé, que cambie de canal, cambie de periódico de vez en cuando. Y bueno, poco más. Le diría que me da pena, porque tiene que tener una vida un poco, no es decir triste, pero una necesidad de sentirse superior, de atacar a un colectivo minoritario, que él no gana realmente el nada con ello, porque quiero decirte, una persona no gana nada atacando al colectivo, no gana nada atacando a una persona gay, no gana nada odiando a las personas trans, soltando propaganda, no gana nada. Lo único que gana es sentirse bien consigo mismo. Y que te sientas bien contigo mismo haciéndole daño al resto de gente, negándole los derechos, sabiendo que estás prácticamente promoviendo asesinatos, porque por mucho que tú no asesines, si tú todos los días deshumanizas a las personas y hablas de cómo te dan asco y demás, realmente estás participando, aunque sea indirectamente, en las agresiones que sufrimos, en los ataques, todo lo que sufrimos, que no se nos trate con respeto. O sea, que eres culpable al final en eso y es un poco triste que te sientas bien siendo culpable de quitarle derechos humanos a la gente. Un poquito lo mismo que antes, pero ya siento decir que no tiene mi respeto. Yo le diría que nadie tiene derecho a enjuiciar a otro y mucho menos tiene derecho a despreciar, a ningunear, a agredir
a otra persona, sea de la condición que sea. Entonces ahí sí es verdad que creo que hay que ser un poquito más rígido y hablar clarito y decir que eso no lo podemos permitir. Igual que no podemos permitir que nos ofendan, no podemos ofender. Aunque parezca que suena muy cristiano, pero es que eso es así. La libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y entonces tenemos que tener todo un respeto, aunque no nos guste lo que nos digan. Eso es así de tajante. Yo siento que terminemos de esta manera, pero no puedo hacerte otra. ¿A ti te gusta salir con tu pareja y darte un paseo cogidos de la mano? ¿Te gusta que las administraciones públicas te hablen con tu género? Si eres hombre, él; si eres mujer, ella. Esas cosas son cosas que tú disfrutas de ellas y por lo tanto esos son derechos que todas deberíamos de tener y eso incluye al colectivo LGTB. Por lo tanto, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo consigas comprender, tienes que respetarlo porque son otros seres humanos que están intentando hacer su vida igual que tú. No están intentando hacer ninguna reivindicación ni están haciendo ninguna protesta por el mero hecho de existir. Simplemente son gente normal como tú y como yo, que tienen una identidad distinta a los cánones establecidos y que quieren hacer su vida normal. Déjales hacer su vida normal, dirígete a ellos en el género que te pidan y respétales si les ves con su pareja, no te quedes mirándolo, no les agredas, porque están haciendo su vida normal, son gente normal como tú y como yo, déjalos en paz y ya está. Fin.